Hola, buenas noches, que la paz del Señor Jesús esté en cada vida, cada corazón. En esta noche queremos estar compartiendo una palabra, queremos bendecir a aquellas personas que pudiera escuchar estos textos de la Biblia que vamos a hablar. En el libro de Romanos capítulo 9, versículo 30 al 33 dice lo siguiente: ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropezadero, como está escrito: aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Romanos capítulo 10, versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Quiero compartir sobre la importancia de confiar en Dios. El diablo lucha contra la fe, el diablo lucha contra las personas, el diablo lucha contra la esperanza. Él pone duda, pone incredulidad, pone temor. Pero Dios espera y se agrada del que tiene fe, de quien confía en él. Y Dios no enmudece en cuanto a la fe, al contrario, Dios va a bendecir a todo aquel que puede creer en él. Dios ha honrado la fe de las personas. En todas las áreas de la vida que nosotros tuviéramos fe, Dios va a obrar. Dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte que se pase y se pasaría, se trasladaría. Porque la fe es el poder de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El mismo Hebreo 11 dice: por la fe Moisés dejó Egipto y no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. También dice en el libro de Hebreos 11, versículo 11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios bendiga su palabra, que nos anima, nos enseña a creerle solamente a Dios. El que tiene fe, según Hebreos, dice que no lo ve, pero cree que viene, que verá lo que espera. La Biblia dice en el libro de Hebreos 11:27 que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. O sea que no lo veía, pero creía. Se sostuvo en él, que Dios lo iba a sostener, Dios lo iba a bendecir, Dios lo iba a respaldar. Dios siempre ha respaldado la fe, porque la fe consigue lo imposible. Por eso es tan importante tener este don, tener este fruto del Espíritu que dice la Biblia. También la Biblia dice que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por medio de la fe. Dios siempre actuó en fe y nos llama y nos desafía que nos movamos en fe. Dice el versículo 11 de Hebreos 11 que Sara concibió siendo estéril y fuera de la edad. Cuando creemos que Dios hace milagros como Dios no ha cambiado, es el mismo que obró en Abraham, que obró en Sara. Si podemos creer, Dios hará un milagro hoy. Y realmente Sara necesitó de creerle a Dios, porque ella tenía 100 años cuando dio luz a Isaac, su hijo. En principio, cuando le dijeron que iba a quedar embarazada y ya tenía 99 años, ella se rió, por lógica. Cuando nosotros vemos la lógica y vemos la razón, una mujer de 100 años tiene muchas contras. Seguramente un médico diría, no es un embarazo de riesgo, es mucho más que eso. Pero cuando confiamos en Dios, si Dios dio una palabra, si Dios soltó una palabra, si Dios dio una promesa y la creemos, Dios obrará. No importa la circunstancia que tenga nuestra vida, nuestro cuerpo. La Biblia dice que Dios le dio fuerza a Sara para que concibiera, y le debe haber dado fuerza también para dar a luz.
lo normal es que en un alumbramiento, en un parto normal, tienen que hacer mucha fuerza y tienen que haber alguien que le ayude. ¿Se imagina Sara de 100 años? Necesitaba fuerza para dar a luz. Y Dios no tiene problemas. La Biblia dice que Dios le da fuerza al que no tiene ninguna. Entonces necesitamos creerle a Dios. Dios le dio una promesa. Y cumplió esa promesa porque encontró gente que le creía. Hablamos de Moisés, hablamos de Sara, hablamos de Abraham. ¿Y cuántas otras personas que dice Hebreos que hablamos de Noé, hablamos de Abel, que fueron gente de fe? Dios respaldó a la gente de fe. Ahora Dios es el mismo y somos distintas personas. Ya no está Abraham, ya no está Abel, ya no está Noé. Ahora estamos nosotros y Dios espera que nos movamos en un espíritu de fe. Abraham estaba preocupado porque ya era viejo y no tenía hijos. Y Abraham creyó a la promesa que Dios le dio. Allí en el libro de Génesis capítulo 15 dice que estaba preocupado Abraham y le dice que ¿qué le pasaba? Le dice Dios, es que estoy sin prole, no tengo hijo. ¿Quién me va a heredar ese criado de almaceno? Y Dios le dijo, no te heredará él, sino te heredará un hijo tuyo, Isaac. Por ahí hay una historia donde dice que Sara tenía una criada llamada Agar y se le entregó a Abraham. Y dice que Agar concebió y de ahí nació Ismael. Pero Dios lo enfrenta a Abraham y le dice, no es hijo tuyo solamente, sino que será hijo tuyo y de Sara, tu verdadera esposa, tu legítima esposa. Claro, ellos se miraban humanamente de imposible, pero gracias a Dios que Dios hace lo imposible. Dios es un Dios de milagros, porque nada es imposible para Dios. Solo hay que creerle, solo hay que confiar en Él. En el libro de Romanos capítulo 4, versículo 13 al 25, Dios habla de la fe de Abraham. Abraham tenía contras, circunstancias adversas, pero le creyó a Dios. Dijimos que su esposa era estéril, tenía 100 años, ya Abraham también tenía 100 años, no era un pibe. Y dice que él creyó, en el versículo 17, dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Quiere decir que cuando ya no había esperanza para ellos, Dios creyó, Abraham creyó que sí había esperanza en Dios. Por eso que creyó en esperanza contra esperanza. Dice en el versículo 18 que creyó que Dios da fuerza. No solamente que da fuerza, sino que da vida a los muertos. Dice que él lo creyó. El versículo 19 dice que no se debilitó al mirar su cuerpo de 100 años. No se debilitó al mirar las circunstancias adversas, sino que le fue creyendo a Dios. Fue confiando en Dios. Versículo 19 dice, no se debilitó por la esterilidad de Sara. Ustedes saben que una persona que llega a los 80 años ya empieza a reconocer que está muy débil, que está muy fuerte, que le faltan fuerza. Bueno, dice que Abraham no se debilitó al ver que tenía 100 años y que no tenía la fuerza de cuando tenía 30, 40, 50. Qué interesante esto, que Abraham no se debilitó al ver su cuerpo, no se debilitó por la esterilidad de Sara, sino que se seguía fortaleciendo en Dios, porque la comunión con Dios, nuestra fe en Dios, nos fortalece para enfrentar la circunstancia más dura, más difícil que nos toque vivir. Nosotros tenemos fe en Dios y confiamos que Él nos ayudará, que Él nos guardará, que guardará nuestra vida de toda plaga, de todo ataque del enemigo, de toda fuerza de las tinieblas. Le creemos a Dios de todo corazón, que guardará nuestra familia. Nadie podrá tocar nuestra morada, porque la bendición de Dios está sobre nuestra. Mira que, pero no puede salir, no puede ir a tal lugar. Es verdad, pero nosotros confiamos en Dios. Confiamos en el Dios Todopoderoso, que Él nos ayudará. No importa la adversidad, confiamos en el poder de Dios. Nunca tuvo dudas, en el versículo 20, de lo prometido por Dios. Estaba seguro que lo que Dios prometía lo iba a hacer, que lo cumpliría. Esto es interesante. Abraham siempre firme,
Aunque pase el tiempo, Abraham está con firmeza. En Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19, quiero leer este pasaje. Hebreos capítulo 11, interesante. 17 al 19. Y dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Ese hijo en el cual Abraham creyó que Dios se lo podía dar, no importa la circunstancia que podía enfrentar, a la final ya estaba disfrutando de su hijo, lo estaba abrazando, lo estaba besando cada día, compartía, le transmitía lo que él había aprendido para dejárselo a su hijo, y ahora Dios le dice: dámelo a mí en sacrificio. Y la Biblia dice que lo entregó a Abraham. ¿Saben por qué? Porque creía de que Dios podía levantarlo aún de entre los muertos. Abraham confió en Dios. Abraham dependía de Dios. Creía que si mataba a su hijo como Dios lo pedía, Dios mismo lo resucitaría. El desafío es para que, cuán dura sea la circunstancia, la situación que nos toque vivir, o lo que aún Dios nos pida, nosotros podamos permanecer con firmeza en Dios, porque Dios no nos dejará a mitad de camino. La Biblia dice que cuando Abraham iba a degollar a su hijo como a un cordero, que es tipo de Cristo, dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham: no toques a su hijo, porque veo que me amas, veo que tienes fe, veo que puedes creer en mí, no importa la circunstancia que te toque vivir. Necesitamos creer en Dios. Hay gente que cuando algún problemita tiene su hijo, antes de orar o de buscar y de confiar en Dios, corre a su médico. Bueno, si no tiene fe, es lo mejor que puede hacer. Pero el desafío para esta noche en nuestras vidas es que podamos tener fe en Dios, que para Él nada es imposible. Que podamos agradarle, creerle de todo corazón, solamente a Él. Y voy a terminar con una breve oración pidiéndole a Dios que mueva su mano de poder, su mano de gracia, su mano de bendición sobre nuestras vidas. Necesitamos este espíritu de fe en nuestras vidas y que en estos tiempos difíciles podamos movernos confiando solamente en Dios. Padre amado, Padre bueno, te bendecimos, glorificamos, exaltamos tu santo nombre. Tu palabra poderosa, Señor, ha sido leída. Tu palabra poderosa, Señor, hemos compartido. Necesitamos que nos bendiga. Necesitamos que nos ayude. Necesitamos que nos guarde. Necesitamos que nos cuide, Señor. Necesitamos que alimente nuestra vida. Señor, que fortalezca nuestra fe, Padre. Que no nos falte la fe, como dijo Jesús, Señor, cuando Él dijo que el diablo había pedido a sus discípulos para zarandearlo. Dice: pero yo he rogado para que no le falte la fe. Señor, que no nos falte la fe en este momento, Señor, podamos seguir firmes, podamos seguir confiando y dependiendo solamente de ti. Señor, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén. Que Dios bendiga.